Memorial Roman Sáez en esta cita para los junior, en esta valedera, en este caso prueba de un día de esta Challenge Alicante Interior. En un principio estaba programada en 2 jornadas. Y este Memorial Roman Sáez, repetimos, reservado ahí a la categoría junior con 40 corredores en línea de salida en este recorrido del Parque Industrial de La Carrasca, en Castalla, ahí entre Castalla y Onil. Y como decíamos, recorrido de 4.000 metros justitos para hacer esas 20 vueltas para totalizar esos 80 kilómetros justitos que nos van a salir en esta jornada calurosa. Ahí a la hora de la salida nada más y nada menos que ya rondando los 33 grados. Aquí con los equipos, en este caso la presencia de 4 equipos, entre ellos el Lucta Granjarriña, Saxum Strusax, Ayuso Team UAE y el Faster Sandra Alonso. Aparte algún corredor de Ilicáscola como Izan Vilar y del Biciclub Picasen de Ferran Minguet. Ahí vemos esas primeras imágenes que tenemos aquí desde la montura de Tarabillo. Ya comenzando esta segunda vuelta. Tenemos ese cuarteto, 2 por delante, 2 por detrás. Aquí en imágenes tenemos a Miguel Ángel Aguilella, acompañado de Fernando Andrés y el resto del grupo. Y entre ellos hay también el corredor chileno del Faster Sandra Alonso, Elton Ahumada. Ahí lo tenemos ahí por la izquierda, ahí con corredores del Saxum, del Ayuso. En estos primeros cortes, recorrido exigente y con este tramo, como vemos, de este rato, segundo paso por aquí. Esta gravilla fina, ahí paralela a la calle del polígono. Ahí lo situamos en el mapa. Ahí, por lo tanto, estos 500 metros aproximadamente de tramo de este rato. Ahí con ese polvo y este pequeño corte que se ha formado ahí de unas 7 unidades. Y en la zona de bajada, aquí en la zona del cementerio de Castalla, ahí vemos el cartel de 1 kilómetro a la meta, vamos, al cual hay que pasar 20 veces. Y vemos ahí cómo le da continuidad Elton Ahumada. Lo tenemos ahí al fondo en ese giro. Y el pelotón que poco a poco se va rompiendo. Aquí estamos en esta parte intermedia del pelotón, a punto de empezar la tercera vuelta. Aquí completamente roto, aquí en su parte delantera. Vemos ahí el resto de corredores con estas bonitas vistas aquí al castillo de Castalla. Ahí vemos lo más grueso ahí en la parte de atrás. Ahí vemos pasar a Manuel Beltrán. Ahí lo tenemos a Manuel Beltrán del Lucta, intentando cerrar ese hueco. Y traguito de agua, volvemos a repetir. Protagonista el calor, por encima de todo. Estamos ante un recorrido bastante rápido, pero con 2 subidas. Ahí, después de esta recta paralela a la autovía, se hace ese giro donde comienza la subida. Y vemos allí al fondo ahí a 2 corredores con unos metros sobre este pelotón principal. Ahí vemos reacciones ahí por parte del conjunto del Sandra Alonso. Ahí iniciando esta zona estrecha. Dejamos aquí la vía de servicio de la autovía. Ahí por delante vemos también a un corredor que también se estrena aquí en este calendario junior, Tryden Jarrett del Saxum Strusax Primoti. Y entrando ahí en esta zona, de nuevo en la zona de pavés, perdón, de este rato. Ahí se vuelve a estirar. Bueno, hay gravilla muy finita, a ver, sin complicaciones para los corredores, lo único el polvo y tal vez la falta de grip. Hay un terreno muy seco y la temperatura aumentando rápidamente. Recordamos
que hemos dado la salida con 33 grados y subiendo rápidamente el termómetro. Ahí pasamos a 17 vueltas del final. Recordamos que había 3 pasos puntuables de metal volantes en la quinta, décima y decimoquinta vuelta. Tenemos el pelotón aquí, ahora sí, estirado. Esto es aproximadamente 30 unidades. Vemos ahí en primer plano el dorsal 50 de Joel Arenas. Ahí nos vamos hacia adelante, recordando un poquito, se acababa de celebrar ese campeonato de España Junior, ahí con la victoria de Benjamín Noval del MMR Academy, ahí con amplísima ventaja, ahí por delante de Urcaregui, Eñaut Urcaregui y Mario Cordero. Ahí más atrás Ekain Imaz, Xavi Mestre, el corredor del Ayuso Team, que sería quinto. Tenemos a Raúl López del Baqué, sexto, séptimo Hugo Muñoz, octavo Carlos Core, noveno Jaume Barceló del Team Polti, décimo Ibai Villate de la Linco. Ese duro recorrido en Granada, ahí con esa exhibición por parte de Benjamín Noval. Y en solitario también tenemos aquí al corredor chileno Elton Ahumada. Ahí queremos pensar que luce ese maillot de campeón de Chile en la categoría junior. Ahí nos dejamos caer ahí a la parte trasera del pelotón, donde vemos también de nuevo ahí a Tryden Jarrett, ahí afrontando esta zona de bajada en dirección a la vía de servicio de la autovía. Después de la subida llegamos a este tramo y se hace bastante duro el acceso. Aquí esta zona de este rato, y a medida que van pasando las vueltas pues van cayendo algún corredor que otro. Vemos cómo se estira. Después hay que hacer ese giro de 180 grados. Ahí vemos a Chogori Sarrio, el corredor de primer año del Faster, intentando hacer la goma. También Tryden Jarrett. Y vemos también a Albert García con ese dorsal 11, el corredor de primer año del Lucta Granja Riña. Hay pequeño parón, giro ahí de 180 grados para volver a entrar, digamos, en este polígono de la Carrasca. Y nos vamos a la zona de los cipreses, en esta zona estrecha, y vemos como nuevos intentos por delante. Ahí está siendo una carrera bastante entretenida, ahí no tanto en su participación, pero sí en cuanto a los movimientos. Y llegamos a la primera de las metas volantes. Ahí pasaba en primera posición Elton Ahumada por delante de Ismael Sarrias y Marc Iborra, ahí con unos 20-25 segundos por delante de este pelotón principal, que lo está cerrando ahora mismo Chogori Sarrio. Y hablando en cuanto a próximas citas en el calendario junior, pues bastante escasito. Recordar, es próximas citas en el calendario nacional: la Challenge Circuito Cántabro 4, 5 y 6, la Itzulia del 10 al 13, 18 al 20 de julio la Vuelta a Valladolid, el 22 de julio en Pamplona, Ayuntamiento de Aranguren, 23 de julio el perteneciente también a esa Vuelta a Pamplona en formato Challenge, 22, 23 y 24 de julio, 26 de julio el Memorial Junior Ángel Cabrero en el Campeonato de Madrid en el circuito del Jarama, el 3 de agosto en Peñafiel. Y en cuanto a la Comunidad Valenciana, 6 de agosto el Gran Premio Ayuntamiento de Benajever, puntuable para la Copa de España. Al día siguiente, puntuable para la Challenge Comunidad Valenciana, Campo Robles, ya en su 30 edición, el cuarto Memorial Juan García. Hay movimientos. Miguel Ángel Aguilella, ahí tenemos ahí en pantalla en este tramo de los cipreses, ahí con ese
cemento. Tramo de cemento. Ligeramente picando hacia arriba. Hay un Miguel Ángel Aguilella que viene de hacer la posición 30 en esa contrarreloj junior. Y viene de hacer también tercero en la Volta Ciclista Can de Morvedre y noveno en la general de la Vuelta a las Comarcas. Ahí Machancoses, ahí dorsal 16. Pablo Machancoses, que arranca ahí, justo en la bajada, entrando ahora a la zona de este rato. Machancoses que viene de hacer 18º en la general de la Vuelta a Valles Mineros, 19º en la clásica Can de Morvedre, 10º en el trofeo Joaquín Barceló. He terminado también 16º en la Vuelta a las Comarcas, el corredor nacido el 31 de enero del 2008. Junior de primer año. Entrando en esta zona de cipreses, ida y vuelta, con ese giro de 180 grados. Ahí ya completando esa vuelta 7. Los inversos ya. En la vuelta 8. Vamos a ver, terceto perseguidor. Bueno, en este caso se fusionan, estos tres corredores: Sarrias, González, Arnau González, Elton Ahumada con Pablo Machancoses. Ahí consiguiendo ahí unos segunditos. Vamos a ver, cámara hacia atrás. Y todavía no vemos aparecer. Ahí vemos otro corredor del Lukta por ahí intercalado. Y otros dos corredores más. Y ya el pelotón lo tenemos ahí a nuestra izquierda. Pasamos de nuevo por meta. Ahí sigue aguantando bien ahí Tryden Jarrett. Vemos en qué se nos ha quedado ahí el pelotón. Otras dos unidades que saltan. Recordamos que tenemos por delante algún corredor que otro. Vamos a ver. Sí, giro a la izquierda. También tenemos aquí a Óscar Morante con ese dorsal 93. Y este es el segundo grupo perseguidor. Ahí tenemos a Albert García, Marqui Borra, Moya, Andrés, Arenas, Alejandro García, Jackson, Aguilella, Fernández, Óscar Morante, Benítez y Tryden Jarrett. Arranca Óscar Morante. Antes de empezar allí la subida, para buscar de nuevo esa zona del este rato. Tenemos a Óscar Morante. Nos vamos ahí a mitad de la subida y llegamos ahí al primer grupo perseguidor, que es otro que Jorge Flores. Y el que está tirando ahora, Andreu Acosta. Ahí hacen caza y captura. Bueno, se incorpora ahí Miguel Ángel Aguilella, saliendo desde atrás. Cogiendo ahí esos metritos a la caza y captura del grupo de cabeza. Hay que, si no nos equivocamos, se trata de Elton Ahumada, que está unos metros por delante. Vamos a ver, vemos ahí otros dos corredores. Vamos a ver de quién se trata. Vemos el resto del grupo. Vemos ya muy menguante, como vamos perdiendo unidades. Y en efecto, ahí detrás del corredor chileno tenemos aquí a Lucas Jackson y José Antonio Fernández. Aquí en esta zona de bajada, subida. Vamos a ver, porque no sabemos ahí quién iba en cabeza. Vamos a ver. Sí, yo creo que se trata del corredor chileno, de Elton Ahumada. Intenta llegar, que creo que sí que lo va a conseguir Miguel Ángel Aguilella.
Bueno, tenemos... Hay un quinteto, que no lo habíamos visto. A ese quinteto perseguidor del corredor chileno. Ahí los tenemos allí al fondo. Entrando ya en esta novena vuelta. Aquí se forma este primer grupo perseguidor. Nos quedamos aquí atrás con la moto de Tarabillo. Aquí con Aguilella, José Antonio Fernández, Ismael Sarrias, que es el que está tirando ahora, y Lucas Jackson. Ahí vemos ahí el cuarteto ahí al fondo. Bidón ahí para Ismael. Ahí tan necesario ya la temperatura. Estamos acercándonos ya a la mitad de carrera. Y aquí rondando los 35 grados y medio. Casi nada. Bueno, buena Reón, ¿eh? Se están acercando ahí al grupo de cabeza. Ahí habíamos puesto Elton Ahumada, pero que se ha incorporado ya a ese grupito que tenemos por delante. Ahí en efecto tenemos por delante ahí el grupo de Machancoses. Yo creo que van a tomar contacto rápidamente este cuarteto, por lo tanto, si no nos equivocamos, son 8 corredores. Vamos a ver, más... Sí, 8 corredores son los que tenemos aquí ahora en esta zona de los cipreses. Y por delante, si no me equivoco, también Iker Mortés. Vamos a verlo ahora. Sí, ahí lo tenemos, ahí Iker Mortés. Tenemos también a Pablo Machancoses. Ahí estos 8 corredores que se quedan. Bueno, toque de campana. La próximo paso por meta tendrá lugar esa segunda de las metas volantes. Y alcanzamos ya ese kilómetro 40 de carrera. Vamos a ver porque le está costando ahí tomar contacto. Vamos a ver porque por delante ha saltado. Vemos a Iker Mortés. Lo tenemos allí al fondo. Acaba de girar ahí en la zona de servicio. A continuación aquí ahora estos 7 corredores. Ahí tenemos a Iker. Bueno, antes nos habíamos comido ahí la meta volante, que era la vuelta 10, y por ahí pasaba, era justamente Iker Mortés el que pasaba por delante de Pablo Machancoses. Arnau González es el tercero, que es el que viene ahora por ahí, el corredor del Ayuso, el Ayuso Team. Y sacando unos metritos. Atención, también salta por ahí el chileno, el corredor Elton Ahumada, el corredor del Faster Sandra Alonso. También saliendo con fuerza. Aquí a la caza y captura de los 2 corredores, del Lucta y del Ayuso. Ahí toma contacto muy rápidamente Elton Ahumada. Pues ahí tenemos a Elton Ahumada, el corredor nacido el 22 de junio del 2007, 18 años, y conseguía ese título de campeón chileno el pasado 3 de mayo. Ahí se imponía por delante de Vicente Muñoz. Y tercero, Benjamín Burgos. Y levantando el pie ahí Arnau González, toma contacto. Bueno, bidón rápido por la vía rápida de Aguilella. También bidón para Iker Mortés. Importante, ¿eh? Aquí el hidratarse. Temperatura ya rondando los 36 grados. Casi nada. Ahí saca. Ahora, bueno, ahora vamos a ver, porque ahora mismo es Pablo Machancoses el que ha sacado ahí
unos metritos, creo. No, vamos a ver de quién se trata. Si es Arnau. Es Arnau. Al que ha sacado ahí unos metritos. Arnau González. Ahí vemos a su compañero de equipo, Miguel Ángel Aguilella, dejando el peso a los dos corredores. Ahí se vuelven a unir estos 4 corredores. Esta zona de este rato, ya en esta vuelta 12. Ahí avanzando rápidamente en esta matinal. Ahí tenemos a Iker, a Arnau, a Aguilella y a Elton. Ahí recuperando en esta zona de bajada, buscando la zona de los cipreses, en este amplísimo polígono de Castalla, de la Carrasca. Ahí se fusionan, bueno, los 8 que teníamos en un principio. Pues aquí deben de estar los Pablo Machancoses, los Iker Mortés, Lucas Jackson, Ismael Sarrias, Miguel Ángel Aguilella, José Antonio Fernández, Arnau González y el propio Elton Ahumada. Vamos a ver, hay movimientos en esta zona de hormigón. Hemos visto fugazmente ahí el cuarteto perseguidor de este grupo que vuelve a pasar por meta para empezar la 13ª vuelta. Recordamos que todavía tenemos pendiente una de las metas volantes. Vamos ya a la parte baja, a la zona de vía de servicio, paralelo a la autovía. De momento pues parece que no hay movimientos. Bueno, sí, bueno, vamos a ver. Ahí me parece que es Lucas Jackson, parece. Ahí tenemos a Lucas Jackson, ahí con la moto Tarabillo, entrando en esta zona estrecha y con cuidadito que hay un pequeño escalón. Sí, en efecto, ahí Lucas Jackson, de 17 años y con una fantástica temporada, ¿eh? Ahí lo hemos visto hacer 11avo en el Trofeo Joaquín Barceló, 24º en Estella, 8avo en la Challenge Pla de Mallorca, 8avo en Lloret y 12º en Porreres. Y victoria, y conseguía la victoria el pasado 14 de junio en el Trofeo José Luis de Santos, y 4º en el Trofeo Pedro Luis García. Ahí que está llevando una buena temporada el corredor del Saxum Strusax. Aquí llegando en esta parte alta. Ahora bueno, insistiendo y parece que está abriendo hueco Lucas Jackson. Ahí, merced a ese pequeño parón en la parte de atrás. Ese grupito de 7. Las noticias que teníamos es el pelotón completamente roto a trozos. Las noticias que teníamos era un cuarteto trasero. Ahí las noticias que teníamos que por detrás ahí rodaban los Moyas, Flores, García, los Morante, los Benítez. Así que vamos a ver lo que nos depara esta parte final de carrera. Vamos a ver porque está aumentando ahí la diferencia. Ahí Lucas Jackson aumentando la distancia con el grupo de 7. Ahí con ese trámite de bajada a la zona de los cipreses. Ahí ese doble giro a la derecha. Ahí tenemos ahí a Raúl Rico, ahí el artífice de este fantástico recorrido innovador.
Y aquí tenemos el grupito de 7. Nos dejamos caer ahí con la moto de Tarabillo en esta vuelta, 14 de 20. Dejamos a Lucas Jackson, que ha pillado ahí una distancia bastante importante, ahí cerquita de los 50 segundos, un minuto. Ahí llevando el peso los hombres del Ayuso. Reacciona ahí, como vemos en pantalla, Iker Mortes. Ahí con José Antonio Fernández. Aquí un poquito más atrás tenemos aquí a Machan Coses, a su rueda Arnau. Ahí ha desaparecido del plano Lucas Jackson. Aquí de nuevo giro de 180 grados para volver a incorporarnos al asfalto. Ahí esos bidones esenciales. Bueno, y un poquito de polvareda ahí en la parte trasera. De momento no vemos a nadie venir. En la parte de atrás de carrera ya las ventajas cercanas al minuto y medio. Ahí vemos el cuarteto que viene por detrás ahí con 3 hombres del Lucta. Y puede ser Iván Moya, Jorge Flores y entre ellos. Ahí paso por meta, 6 vueltas para el final, toque de campana. El próximo paso habrá meta volante. Ahí puede ser que pase por ahí Lucas Jackson con esa importante ventaja. Prácticamente la recta de la vía de servicio de la autovía. Aquí los otros 7 corredores. Ahí cerrando el grupo Arnau González. Y atención, ese cuarteto que lo teníamos un poquito lejos. Bueno, pues van a entrar, Vamos a ver, porque tenemos ahí a Marc Iborra, tenemos a Iván Moya, tenemos a Jorge Flores, tenemos a Mario Valencia. Bueno, sorpresa, Ahí me necesita ese pequeño parón. Bueno, sorpresa. Se nos incorporan estos 4 corredores. Nosotros habíamos dicho ahí minuto y medio. No. Muy cerquita el cuarteto que logra incorporarse aquí a la entrada de la zona de este rato. Cerrando ahí el corredor chileno. Elton Ahumada. Aquí con cuidadito, que estaba un poquito peraltado el camino de acceso. Digamos con estos 500 metros de este rato. Bueno, cómo reacciona por ahí Aguilella, Miguel Ángel Aguilella, moviendo el árbol. También ahí Iker Mortes, y que consigue pillar la rueda del corredor del Ayuso Team. Y vamos a ver si podemos atisbar la presencia de Lucas Jackson. De momento no lo vemos aquí en la otra zona, así que continúa esa ventaja de Lucas Jackson. Aquí a 5 vueltas para el final, 20 kilómetros para la meta. Bueno, ahí tenemos a Aguilella. Y aquí los hombres del Lucta cerrando Arnau. Y vamos a ver, problemas con el cambio. Vamos a ver, cuidado. Problemas con el cambio para Elton Ahumada. Problemas con el cambio. Vamos a ver que ha conseguido tomar la marcha. Ahí ha vuelto la cadena a su sitio. Y ahí se vuelve a incorporar a este, entre comillas, pelotón principal. Vamos a ver quién tenemos por delante. Ahí puede ser Machan Coses. Vamos a ver. El corredor del Lucta, ahí al fondo, a punto de hacer ese giro a la derecha. Sí, se puede tratar de Machan Coses, a la caza y captura de Lucas Jackson. Vamos a ver. Ahí ha pasado por ahí Lucas Jackson. Ahí Machan Coses. Y vamos a ver quién pasa ahí tercero por esta meta volante a 5 vueltas del final. Por lo tanto, 20 kilómetros para finalizar. Ahí va a pasar Iker Mortes, ahí en tercera posición. Y las metas volantes, de momento, empate en el casillero para Pablo Machan Coses e Iker Mortes.
Y que el desempate va a tener lugar en la meta, a 20 kilómetros. Vamos a ver. Sigue por allá al fondo Machancoses, nos parece. Y ahora son los hombres del Ayuso. En este caso tenemos ahí, tirando con fuerza ahí, Arnau González. Y nos vamos a la altura de Machancoses, que es el primer corredor perseguidor. A la caza y captura del corredor británico, que lo tenemos por delante. Y acortando las distancias en primera persona, el corredor junior de primer año, Pablo Machancoses. Ahí pasando por esta zona de este rato. Ya la cadena que está pidiendo un poquito a gritos ya aceite. Y vamos a ver por qué se incorpora, o por lo menos a la caza de Machancoses, el propio corredor chileno Ahumada. Ahí tenemos a Ahumada, prácticamente casi podemos decir luciendo ese maillot de campeón chileno. Llega también ahí Aguilella en un pispás. Y vamos a ver si atisbamos la presencia del corredor británico residente en las Islas Baleares, de Lucas Jackson. De momento no lo vemos. Bueno, pero con estos arreones se supone que se va a ir acortando las distancias. Hay nuevas imágenes espectaculares aquí a cámara lenta del terceto perseguidor de Lucas Jackson. Ponemos rótulos en pantalla. Ahí tenemos tirando con fuerza el terceto. Machancoses a la caza y captura de bidón. Y adelantamos la secuencia para llegar ahí al inicio de esas últimas 3 vueltas. Vamos a ver. Adelantando allí la zona de subida. Ahí se atisba ahí el coche que delata la presencia del corredor británico. Bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? Bueno, vaya galopada de Lucas Jackson. Y metrito a metrito, que el terceto va recortando. En este caso Machancoses, Aguilella y el corredor chileno. Y vamos a ver, porque tiramos la cámara hacia atrás y no vemos venir a ningún otro corredor. Y vamos a ver Lucas Jackson, sin duda, protagonista de esta matinal con 36, bueno, ya casi los 37 grados aquí en la moto de Tarabillo. Ahí saliendo de los cipreses. Ahí tenemos al terceto. Bueno, luego lo vamos a ver porque creo que tenemos el terceto bastante cerca. Acompañamos ahí al corredor británico. Ahí el junior de segundo año en este Memorial Román Sáez Challenge Alicante Interior, categoría junior. Esperemos en esta pequeña baja participación de los juniors, que esperemos que se tomen medidas, ¿no? De cara, viendo el panorama, y que se pueda ampliar un poquito las categorías de participación en estas pruebas junior. Esperemos que sí. Bueno, 2 vueltas para el final y caza y captura del corredor británico Lucas Jackson por parte de Machancoses, Aguilella y Ahumada. Ahí puede ser que se lo puedan jugar entre los 4. Veremos si es así. Nos queda todavía 2 pasadas. Nosotros la última de ellas nos quedamos en meta. Ahí tenemos giro a la izquierda. Penúltima subida. Llegando a la zona de este rato. Y de momento, pues entendimiento de cada uno de un equipo. Del Lukta, del Saxum, del Ayuso Team y del Faster Sandra Alonso. Vamos a ver. Ahí con ese pinchazo, con ese aviso. No sé si tenía el aviso en la vuelta anterior. Y ahí tenemos a Machancoses. Ahí tenemos a el corredor chileno, ahí dándole el ok con esa avería de Machancoses.
Repito, en este rápido circuito. Ahí, por tanto, carrera cosa de 4. Aquí en la zona de los cipreses. Y vamos a ver por qué antes vamos aquí, claro, contando con una sola cámara. Y vamos a entrar en la última vuelta. Y esto parece que va a ser cosa de 4. Bueno, la ventaja con el grupo trasero. La noticia que teníamos 1 minuto 20. 1 minuto 20 con el grupo trasero. Ahí por atrás. Ahí atrás, ahí rodaban los Marc Iborra, los Iker Mortés, Arnau González. Y ahí tenemos victoria. Elton Ahumada. Ahí tenemos ahí a cámara lenta, pegadito a él, ahí Pablo Machancoses y Lucas Jackson. Ahí con unos metritos ahí perdidos por parte de Miguel Ángel Aguilella. Más atrás Marc Iborra, Iker Mortés, Arnau González, José Antonio Fernández. Y también se unían ahí Iván Moya e Ismael Sarrias. Un poquito más atrás ya cerrando, bueno, en la posición 11, Jorge Flores. Ahí tenemos el top 25 de esos 38 corredores que han tomado la salida hoy aquí en este Memorial Román Sáez. Así que tenemos un nuevo corredor que se suma al palmarés de este Memorial Román Sáez, que no es otro que el corredor chileno Elton Ahumada. Las metavolantes a manos de Pablo Machancoses. La clasificación por equipos: Lukta por delante del Ayuso Team, del Saxon Strusax y del Faster Sandra Alonso. Bueno, nosotros nos despedimos con esas imágenes del podio. Un placer haber estado aquí en esta edición del Román Sáez. Así ha sido y así se lo hemos contado. Un saludo. Nos vemos. Hasta la próxima.